Buenas tardes amigos, una vez más en Tiempo de Compliance, en esta ocasión con dos colegas muy queridos, tanto de España como de Alemania, mi maestra Laura Zúñiga, a quien todos ya conocemos y no necesita mayor presentación, y también una vez más con mi querido también colega, amigo, Ingo Bot, que viene de Alemania, experto en cumplimiento normativo, derecho penal económico, de Plan A, que ya contará luego en nuestro conversatorio de qué se trata. Y vamos a hablar sobre un tema muy directo, que es la eficacia, ¿no? La eficacia de los programas de cumplimiento, tanto en España como en Alemania, y si puedo decir algo, de Perú, ¿no? Entonces vamos sobre el tema de fondo, ¿no? Primero, en la regulación, ¿no? ¿Qué dice España y qué dice Alemania? La regulación pone mínimos respecto de los programas de cumplimiento. Laura, ¿qué dice la regulación española? ¿Hay mínimos sobre el programa de compliance? Sí, en el año 2015 especialmente se produce una reforma española en gran calado, derecho penal, en general Código Penal, y uno de los aspectos más relevantes quizá sea el valor que se le da al compliance en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Ya existía desde 2010, pero en 2015 se da como una vuelta de tuerca, digamos, y hace que el compliance sea más importante porque detalla, cosa que es muy inusual en el Código Penal, que el Código Penal español es un código muy generalista, ¿no? Que detalle pues características de los compliance que deben cumplir. Eso nos llamó la atención mucho a los que éramos iniciados en el tema, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y así que podemos decir que sí, efectivamente, hay un tratamiento muy específico y bastante fuerte, digamos, en materia de regulación del compliance. No está todo lo que debería ser un compliance, pero sí da unas líneas de 6 ítems, digamos, de características del compliance y su valor, ¿no? Que puede llegar a ser eximente incluso de Eso está dentro del propio Código Penal. El propio Código Penal. En el 31 bis. 31 bis, sí, exactamente, el epígrafe 5. Tenemos clarísimo, societas delinquere non potest, Alemania, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, pero tiene un valor para efectos de la regulación administrativa. Entonces, la regulación en Alemania, me estoy refiriendo específicamente a la Ordnungswidrigkeiten, para efectos de eximir o reducir las multas, por ejemplo, compliance tiene una regulación en el sentido de que hay criterios mínimos que debe reunir un programa de cumplimiento. Bueno, no es correcto que no tenemos un sistema de sancionar entidades jurídicas, sino... Penales, me refería a penales. Sí, lo podemos hacer. Sí, bueno, es una cuestión de nombrarlo, ¿no? De etiqueta. Pero al fin, creo que hablamos desde la perspectiva práctica y yo trabajo en mi bufete y entonces trabajo mucho con entidades jurídicas, con asociaciones y con empresas. Para ellas, fuera un poco de la torre de marfil de la doctrina, no se cambia mucho si hablamos de las sanciones, ¿no? Si se puede castigar a la empresa, como lo ha ocurrido a Volkswagen, por ejemplo, en Dieselgate. Eso sí duele. O lo llamas pena o lo llamas multa por la a que te refieres con Ordnungswidrigkeit, ¿no? Es la regulación administrativa. En ambos sistemas falta, o en el derecho penal o en el derecho administrativo, una regulación firme, un requerimiento para compliance. Pero sí tuvimos una decisión, digamos, base por parte del Bundesgerichtshof, que es el Tribunal Supremo Alemán, de los asuntos de derecho penal, que indica que sí tiene su valor y que sí el sistema de cumplimiento sirve para reducir las penas en caso de duda y que si no hay un sistema de cumplimiento, eso sí puede ser considerado un asunto agravante, sin decir, como Laura lo ha indicado, cuáles podrían ser los requerimientos adecuados, que deja a la práctica bueno, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Pero deja un amplio, digamos, campo, una amplia área de improvisación, por un lado, y de adaptación
a lo necesario para cada empresa. Esto es muy interesante, ¿no? Porque entonces, si el legislador alemán o incluso los tribunales alemanes como el Bundesgerichtshof, que es la Corte Suprema, ha dejado abierta esta cuestión, y el español, ¿no?, que ha listado, pero tampoco tiene una sobreregulación, ¿no? Existen guías en España oficiales o privadas que nos dan luces sobre los contenidos para implementar los programas de cumplimiento y cómo valorarlos. Efectivamente no hay una guía pública, digamos, no hay un organismo público que acredite, ¿no? Pero hay un desarrollo muy importante, notable, de agencias acreditadoras, formadoras en materia de compliance, ¿no? Tenemos a AENOR, por ejemplo, que es una gran, digamos, agencia de acreditación, de formación, certificaciones que hace de idoneidad de los compliance y cada vez más se va desarrollando. Luego encuentras, por ejemplo, guías prácticas que sí han empezado a regularse desde del Ministerio de Economía, ¿visto? En materia de contratación pública, de las pymes concretamente. Las pymes son las pequeñas empresas, que son la mayoría de empresas en España, no son la mayoría de todo el mercado económico, ¿no? O sea que sí hay avances importantes, notables, más en el ámbito privado que en el ámbito público, pero en las universidades, por ejemplo, todas tenemos sistemas antifraude en materia de conflictos de intereses, etcétera. Todo esto se ha ido desarrollando en el ámbito público sin que haya una regulación, digamos, clara de acreditación, ¿no? Y sin que sea vinculante en consecuencia. Totalmente. Es referencial. Es referencial, efectivamente. Y en Alemania hay guías de cumplimiento normativo para implementar y valorar del Estado, del gobierno, de las organizaciones privadas. Hay guías, sí, pero no tan vinculantes, creo, como en España. Y no hay una ley, no hay algo obligatorio a cual se tendría que cumplir. Es más práctico, desde mi punto de vista, ¿no? Es más que de abogado necesitas analizar el área de riesgos que corre cada empresa, entonces necesitas adaptar lo necesario, pero solamente lo necesario. No hay una regla fija que prevé un sistema, bueno, un cierto sistema, sino se adapta lo que requiere esta empresa. Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajo mucho con clubes de fútbol. Yo trabajo en compliance de deporte. La Bundesliga. En la Bundesliga, exacto. Es algo nuevo, ¿no? Pero si hablamos de deporte hoy, si hablamos del fútbol profesional, hoy en día hablamos de empresas con muchísimos empleados y hablamos con una atención pública que es bastante alta. Entonces, y es más, vivimos en tiempos de sostenibilidad, es decir, la sociedad demanda que los clubes de fútbol, que esas empresas que son los clubes de fútbol, sí tienen un sistema de cumplimiento. Entonces, lo que tienes que hacer es analizar lo que prevé el sistema de la asociación y de la liga. Y del legislador sí habla de empresas, pero no de una forma fija, sino de una forma, bueno, como ya lo indiqué, que el Tribunal Supremo dice que sí vale la pena tener un sistema de compliance sin requerimientos particulares. Es decir, nosotros nos orientamos en el sector específico de dónde está, de dónde vienen los requerimientos para la empresa o para el club. Y no necesitamos cumplir con una ley particular. No, es súper interesante. En el caso de España, por ejemplo. Que es algo que si lo entiendo bien, y disculpe mi español, pero si lo entiendo bien. Tu español está perfecto. Laura, dijiste que en España sí hay un sistema, hay una ley que prevé ciertos. El Código Penal. El Código Penal mismo. El Código Penal mismo, que es una cosa inusitada, como digo, en su artículo 31 bis, que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el año 2015
da unas pautas exactamente delineadas que pues ya en el conversatorio que tendremos de hacer después vamos a desarrollar, ¿no? Sobre un contenido mínimo de un programa de cumplimiento, cosa que ya digo es un poco inusitado, ¿no? Pero para cada empresa. Personas jurídicas. Personas jurídicas. En general. En general. Independiente de lucros del tamaño. Sí, independiente. Sí. Vale. Es por eso de que, por ejemplo, en el caso de España luego están las guías de cumplimiento normativo para las MIPES, ¿no? Que son las pequeñas y medianas empresas. Hablando de fútbol, y acá podemos poner un grito de gol o lo que fuera en el audio, en el caso de la Liga, por ejemplo, el reglamento, ¿no? El reglamento de la Liga dice de que todos los equipos que están en primera división en España solo pueden participar en tanto tengan un programa de cumplimiento normativo. Súper interesante, ¿no? Porque a nivel de lo que es autorregulación se impone ese deber. Pero quiero aterrizar sobre un tema. Es algo que hoy en día también tienes en Alemania, ¿no? En el caso de Alemania. Sí. Es lo que quise decir, ¿no? La Asociación de Fútbol Alemán sí conoce un sistema normativo, pero no el legislador. Es decir, si hablamos de fútbol, necesitamos adaptar y cumplir con los requerimientos del fútbol, pero no hay un sistema normativo estatal, que yo personalmente veo, bueno, soy abogado y trabajo con empresas, que es algo bueno. Pero acá viene la pregunta, para mí casi central, ¿no? Luego esta parte, digamos, de avanzada, y es la siguiente, ¿no? Somos abogados, todos juristas, y todos queremos predictibilidad, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, todos decimos, bueno, tailor-made, ¿no? El caso por caso, todo es una cuestión casuística, depende cómo te mire, cómo te sientes, el tailor-made. Pero digamos que a la hora de la hora, empresa grande, chica, mediana, sector, todos tienen algunas cosas en común. Entonces, al final, el juez alemán, el juez español, el juez peruano, algunos criterios básicos tiene que tener. Por eso, para casi ir cerrando ya por el tiempo, en España, por ejemplo, el Supremo, en Alemania, yo recuerdo esta sentencia del Bundesgerichtshof de mayo del 2017, y no sé si te referías precisamente a esa, que era súper interesante además porque decía que incluso las sanciones civiles se podían reducir por compliance. Y además recuerdo algo muy interesante que me dijo en el 2019 Ingo, en un conversatorio, decía que si una empresa se comprometía con reglas de compliance, el no cumplimiento podía agravar la sanción. Con lo cual eso de que el compliance solo era reducción o exclusión, no era tan así porque también permitía la agravación. Bueno, yendo a la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué lineamiento da la jurisprudencia en España o Alemania? Tal vez una sentencia icónica que nos dé luces, ¿no? Como juristas, esa predictibilidad sobre esos mínimos. A ver... disculpe si me extendí no, mucho con la pregunta, perdón. No, a ver, me voy a extender quizás yo entre paréntesis, voy a hacer un acápite. ¿Por qué? Hablando de todo lo que estamos hablando, me ha surgido esta idea, que hay varias velocidades según los sectores, pero clarísimamente, ¿no? O sea, no podemos hablar de un compliance de parte general y todos, nosotros, por ejemplo, tuvimos prevención general de riesgos laborales de manera fortísima ya desde el año 95. Eso es un compliance en realidad, sistema de compliance era público, es decir, sí que ahí hubo una fuerte intervención de lo público, con sanciones administrativas y también con el ámbito penal, ¿no? Entonces, ¿cómo construir una parte general, digamos, de los compliance? Sentencia icónica, la nuestra, la primera, que llega al Tribunal Supremo en el año 29 de febrero de 2016. Que es la número 154, que pues le da un protagonismo también inusitado al compliance, sosteniendo que se trata de un elemento del tipo, ¿no? Que es un elemento de la tipicidad que tiene que probar el fiscal. Ahora, es una sentencia muy controvertida, de hecho, pues logra una mayoría con la justa, simple, o sea, la mitad más uno, y la otra mitad del Tribunal Supremo no piensa eso, con lo cual acuerdos, no ha habido acuerdos, no hay acuerdos. Y ahí se ha marcado mucho, porque sí que ha marcado mucho la línea jurisprudencial, no es obligatorio, máxime que no ha tenido, como digo, consenso absoluto, pero sí que es
importante el compliance, o sea, para medir la responsabilidad, obviamente, ¿no? Y en el caso de Alemania, Bueno, Carlos, como ya lo dijiste, ¿no? La sentencia clave será la de 9 de mayo de 2017, en que el Bundesgerichtshof indica que un sistema de compliance sí tiene su propio valor, y lo interesante es que la sentencia misma no trató de temas de compliance, no tanto, sino fue un obiter dictum. Entonces, el Bundesgerichtshof aprovechó de la oportunidad de poder establecer la idea que ya existía antes, pero de establecerlo y quizás de dar unas ideas al legislador que hasta hoy en día por lo menos no la ha seguido. hagamos acá también un obiter dictum, ¿no? Con lo siguiente, porque tú mencionaste algo interesante cuando yo hablé del societas delicti non potenti, el caso Volkswagen, ¿no? Tú dijiste eso de penal y no penal, súper interesante porque el penalista clásico alemán dice, no hay responsabilidad. Sí, pero mira, No, soy abogado de la práctica, ¿no? Yo lo sé, y me parece súper interesante porque el penalista o el nuevo penalista alemán, los jóvenes en particular, los que hablan inglés, los que ven más al mundo anglosajón, modestamente, América Hispana, tienen mucho más apertura y van más a la cuestión material, ¿no? Yo no me refiero a la expresión derecho penal administrativo, pero digamos, hay cosas que son penal sin ese nombre, ¿no? Entonces, tal vez tu reflexión final sobre eso, ¿no? Entonces, de pronto, la Ordnungswidrigkeiten tiene algo de penal, ¿eso es lo que querías decir o entendí mal? Claro, es una sanción. Y si tú hablas con una empresa que nosotros, de abogados, representamos, para ellos, para los gerentes, para los responsables, al fin no les importa tanto si pagan 100.000 euros por una multa o por una pena. Ellos solamente se interesan cómo puede evitar pagar algún euro y alguna suma. Y entonces por eso sí podemos hablar mucho de la doctrina y de cuestiones de culpabilidad. Y es atractivo, ¿no? Es interesante hacerlo, pero según una perspectiva práctica no es necesario, diría yo. Laura, y tú que conoces tanto la realidad peruana, sabes que ese tema de responsabilidad administrativa, o en Italia que se llama también administrativa, pero es penal, tu reflexión final. Mira, en este tema, como decía Paliero, ¿no? Cuando hablamos en derecho comparado, las traducciones hace que haya una mixtura de conceptos y yo digo baile de etiquetas que no responden muchas veces a lo que es realmente, ¿no? A lo material, como dices tú, efectivamente, ¿no? Y lo material es, en los últimos tiempos, sí, va a lo público, con un organismo público, con un proceso penal, con un proceso con garantías, y hay el riesgo de esto de la etiqueta y que el riesgo reputacional para la empresa, que creo que es a lo que temen realmente las empresas o pueden temer, porque en casi todos los países los lobbies de empresarios han estado en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ergo, hay algún temor a eso. Eso hay que tener en cuenta y ese es el efecto preventivo. Desde el punto de vista preventivo, es importante esto, y llamémosle penal, llamémosle, digamos, público y con restricciones para la negociación. Ese que es otro tema también que tenemos que ver, porque claro, en el ámbito privado se puede negociar. Aquí, en lo público, está mucho más rígido la posibilidad de negociar y, por tanto, el temor a la sanción es más grande, ¿no? Y yo creo que ahí estamos en ese ámbito donde tenemos que ir viendo cuál es la prevención idónea. Y es casi como para recordar a Nils Christie o Hulsmann, ¿no? La pena duele, ¿no? Los límites del dolor. Bueno, pues muchas gracias. Hemos tenido acá dos grandes de fútbol, digo, del derecho penal. De España, Laura, de Alemania, Ingo. Vamos a tener una final. Vamos a ver el final de la Champions League, eso, ¿no? Eso. Vamos a ver, ¿no? Real Madrid o Bielorrusia. Muchas gracias. Una vez más, hasta la próxima en Tiempo de Compliance. Buenas tardes.